Lucas 22, del 24 hasta el 38, donde comienza en la Reina Valera, dice la grandeza en el servicio. Dice así la palabra del Señor. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo: cuando se envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Entonces ellos dijeron: nada. Y él les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos abrirla, que podamos descubrir en ella las riquezas. Nuestro tiempo es muchas veces limitado, Señor, para estudiar, pero te pedimos, Señor, que la mera lectura de la palabra, Señor, el mero análisis, la predicación de ella, Señor, nos motive a que todos y cada uno de nosotros seamos capaces de buscar, de redarguir, Señor, a otros con ella, de redarguirnos a nosotros mismos, Señor, que nos revele a nosotros los pecados nuestros, aquellos en especial que moran muy ocultamente y están hace mucho tiempo tranquilos, acampando en un lugar preferido de nuestros corazones, Señor. Nosotros te pedimos que esta palabra penetre como espada de 2 filos en nuestros corazones, Señor, y revele ahí las intenciones de nuestros perversos corazones, Señor, como pecadores. Que nos hagas de nuevo volvernos a ti una vez más, Señor. Vez tras vez lo tenemos que hacer, Señor. Que nos permitas arrepentirnos de nuestros pecados, Señor. Y ahora, Señor, te pido que mis hermanos oren por mí, para que la palabra que les traigo sea palabra que viene de ti, palabra profunda, palabra que penetra precisamente como espada de 2 filos en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Hoy el hermano así él estaba haciendo el estudio, ¿verdad?, sobre la armadura de la fe. Pero al final de todo esto, la armadura están esos 2 versículos, donde Pablo le escribe a los Efesios y le dice precisamente que una vez que han terminado, una vez que han permanecido firmes, ¿verdad?, no dejen de orar por él, para que él traiga palabra, ¿verdad?, desea dada palabra. Y una de las cosas que yo quiero decir, y es una de las cosas que yo siempre trato de exhortar a los hermanos y a las hermanas a hacer, es al hecho de que debemos orar por el culto. Nosotros deberíamos empezar a orar por el culto que va a ocurrir, ¿verdad?, con antelación, al menos con una semana de antelación. El hermano Cielo hoy decía
que uno debe tomar la decisión de asistir a la iglesia el sábado por la noche. Y nosotros debemos tomar la decisión de apoyar a nuestros pastores, a la persona que viene a predicar, al maestro de la escuela bíblica, con esta antelación, con este tiempo, y aquí estamos hoy. Nosotros hemos visto cuando pasamos por pasajes como este, y esto creo que es muy común a todo el maestro, a toda la persona que va a hablar de algún pasaje tan archiconocido, ¿verdad? Que muchas veces uno llega y dice, bueno, Señor, ¿qué diré yo acá? ¿Verdad? Y el Señor llega y te habla en muchas ocasiones. Y hay veces que nosotros llegamos a partes donde uno llega y dice, bueno, ¿y qué hay con esto, no? En particular el último versículo, el versículo 38. Y allá llegaremos, Dios mediante. Nosotros tenemos acá básicamente que después de la cena hay 4 conversaciones. Ustedes saben que existe la sobremesa. Termina de comer y la gente, ¿qué hacen? Se ponen a hablar. Esto es común en muchos países, ¿verdad? En particular en nuestra cultura, la gente terminamos de comer y muchas veces nos sentamos a hablar y ahí comen el postre y luego hacen café y luego siguen, y todos aquellos que estaban apurados por irse terminan yéndose 4 o 5 horas después, ¿no? En este caso hay 4 conversaciones. La primera, pudiéramos decir, el anuncio del traidor. Esto es Lucas 22, del 21 al 23. La segunda, el debate sobre quién es el más grande, que va a ser la primera conversación que veremos hoy. 22 del 24 al 30. Jesús predice la negación de Pedro. Tercera conversación. En realidad todas son partes de una, ¿no? Por supuesto. Y en último lugar, Jesús trata de preparar a los discípulos para este conflicto que se avecinaba, ¿verdad? Nosotros cuando estamos leyendo esto, después de haberlo leído tantas veces, nosotros nos preguntamos cómo es que esta gente, en la víspera del sacrificio del Señor, ¿verdad?, en las últimas horas que tienen para estar con Él, ellos están ocupándose de toda esta serie de tonterías, de estas discusiones. Pero créanme, hermanos, que discusiones peores que estas se ven y se verán hasta que el Señor regrese, ¿verdad? Acá se nos dice que la disputa comienza, pero nosotros, si hacemos un poquito de memoria, recordamos que el Señor tuvo que responder a disputas parecidas varias veces con antelación, ¿verdad? Aunque ellos no sabían que estaban celebrando el sacrificio del Señor, surge esta discusión, se ponen a pelear. Y no debemos estar sorprendidos por esto. El corazón del hombre es perverso. Y una de las justificaciones más grandes que nosotros tenemos a menudo en cuanto a la perversidad de nuestro corazón, ¿verdad?, es precisamente el inflar el poder de Satanás, ¿verdad? Como decía el hermano Aciel hoy por la mañana, cuando nosotros inflamos el poder de Satanás, a menudo no es que querramos darle su justo lugar, ¿verdad?, su injusto lugar, debería decir, ¿verdad?, ponerlo en la posición correcta, sino lo hacemos simplemente para defendernos de nuestras faltas. Nosotros queremos justificarnos, es decir, no, es que Satanás es muy fuerte y vino y me hizo todo esto. Verdaderamente en nuestros corazones tenemos muy a menudo los pecados que salen aquí a colación: el orgullo, el egoísmo, la autosuficiencia, ¿verdad? Muchos de nosotros que pensamos que somos modestos, está por ahí esa historia, ¿verdad?, que la maestra pregunta, niños en el aula, ¿quién me puede decir qué cosa es la modestia? ¿Verdad? Y entonces se para un niño y dice, maestra, yo quiero decir algo. Yo no sé qué cosa es la modestia, pero yo sí quiero decirle que aquí cualquiera puede ser autosuficiente menos yo, porque yo soy el más modesto de esta aula, ¿verdad? Y así mismo somos nosotros, ¿verdad? Nosotros llegamos y decimos, bueno, aquí cualquiera puede ser autosuficiente. Yo no sé, ¿verdad?, si Roxana será autosuficiente, no sé si Donaldo será autosuficiente, pero yo, ¿qué va? Dios me libre si yo soy una persona tan modesta. Yo nunca quiero nada para mí. Yo siempre trato de darlo todo para los hermanos, ¿verdad? Verdaderamente nosotros podemos mirar cuán poco y cuán pocas veces nos alegramos nosotros de las victorias
de los demás, ¿verdad? Al igual que los discípulos, nosotros queremos a menudo que la gente sepa lo grandes que somos. Incluso si no entramos en muchas discusiones a ver cuán grande yo soy o si soy importante o no soy importante, nosotros queremos que la gente sepa qué inteligentes somos, qué atléticos somos, ¿verdad? Que cuán musicales somos, cuán talentosos somos, ¿verdad? En el trabajo queremos adelantarnos a nuestros competidores. En la iglesia queremos que la gente reconozca el valor de nuestro ministerio. Y créame que después de haber participado en unas cuantas reuniones para tratar de zanjar discusiones entre dos ministerios rivales dentro de la iglesia, que esto ocurre a menudo. Queremos que nos admiren, cómo estamos enseñando la Biblia, cómo estamos criando a nuestros hijos, cuánto estamos dando a la obra cristiana. Nuestras pretensiones de grandeza están ahí en los pequeños comentarios que hacemos para inflar la reputación nuestra, ¿verdad? Y en la decepción que sentimos cuando alguien sale adelante de nosotros. Nos resulta no solamente ser felices cuando alcanzamos la grandeza que creemos que merecemos, sino que queremos que las personas sepan cuán grandes somos. La regla de Filipenses 2, 3, 4, que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás con superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. No significa que usted deje de mirar por lo suyo, que usted deje de cuidar a su hijo, a su esposa, a su esposo, lo que sea, sino que se preocupe también por los demás. O un ejemplo clásico en cuanto a el completamiento de todo esto, Juan el Bautista, que dijo: es necesario que él crezca, refiriéndose al Señor, para que yo mengüe. Desgraciadamente, a menudo en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, es difícil preguntarse dónde está el Señor acá, ¿verdad? ¿Cuándo lo van a levantar? En segundo lugar, el Señor acá contrasta seguidamente en el 27 y adelante, ¿verdad? En particular, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Desgraciadamente, aún en el día de hoy, cuando ya en todos los ambientes se ha puesto de moda esto de el líder siervo, yo tengo muchos conocidos, amigos, etcétera, que lo primero que dice en su página de LinkedIn es: mengano de tal, líder siervo. Yo digo, wow, esto debe ser tremendo, ¿verdad? Ahora bien, desgraciadamente, yo no puedo dar testimonio de que ellos verdaderamente todos sean líderes siervos, en especial cuando yo he sido su subordinado anteriormente. Pero bueno, la vida es así. Espero que si yo alguna vez tengo subordinados, yo verdaderamente la gente me puedan decir que he sido, al menos parcialmente, tratado de ser el líder siervo de ellos. La gente sigue definiendo hoy en día como antes la grandeza en dinero, poder, prestigio. Las personas más importantes del mundo son los hombres de negocios multimillonarios, son la gente que se habla, de lo que se dice, ¿verdad? Y si no, la gente más famosa. Tenemos esto de los Kardashians. Yo tengo la desgracia de no haber visto nunca un programa de ellos, no he tenido la oportunidad de ver. He tenido la oportunidad, pero no he elegido no verlo, ningún programa de Oprah Winfrey, ni ninguna de esta gente. No me considero superior por ello. Simple y llanamente no he sido atraído para ellos, ¿verdad? La necesidad de tener poder sobre la vida de otras personas, la necesidad de ser influencial, o sea, la persona que influencia, la persona que dirige, ¿verdad? Las capacidades de comprar, de pensar de toda la gente. Ahora bien, hay que decir que el orgullo y la envidia no siempre son individuales. Muy a menudo el orgullo y la envidia son colectivos. Nosotros como iglesia envidiamos una iglesia que es más grande o que tienen un grupo de alabanza allá, ¿verdad? El día que tengamos el grupo de alabanza, envidiaremos otras iglesias que tienen uno mejor, y al mismo tiempo
nos sentiremos superiores a las iglesias que todavía cantan de pista, ¿verdad? El día que, y así sucesivamente. Nosotros en este momento, cuando Jesús muestra aquí a sus discípulos cuál es la verdadera grandeza, y el momento definitivo, yo diría, es cuando Él apunta a sí mismo como el ejemplo a seguir. Dice: yo estoy entre vosotros como el que sirve, ¿verdad? El héroe en el ejército de Jesucristo es pues un hombre que no tiene ni rango, ni dignidad, ni títulos. Es el hombre que no busca lo suyo, sino que busca las cosas de los demás. Es el hombre que es amable, preocupado por todos, que ayuda a todos. Es el hombre que tiene un corazón que siente por todos, y no hace falta ser ni rico ni superdotado. Lo que necesitamos todos para poder ser este hombre, este héroe del ejército del Señor, es estar dispuestos y hacerlo desinteresadamente y como para el Señor. Mantener la fe, estar vestidos en la armadura, y en la armadura estar firme. Yo estaba recordando hoy en la clase, hay un libro que escribió César Vidal que se llama Fuego del Cielo o algo así, y él describe en particular en este libro, se lo voy a decir en pocas palabras, ¿no? Es fundamentalmente un centurión romano que se convierte a Cristo, ¿verdad? Y una de las cosas que él tenía es que ellos tomaban estas formaciones donde ellos ponían su escudo delante, los que estaban delante, y otros ponían los escudos encima, y ellos resistían y ponían las lanzas, erizaban todo alrededor, para cuando venían los del enemigo en caballos y todo lo demás a atacarlos, ellos estaban con las lanzas y pinchaban y esperaban, herían al enemigo, y cuando ya el enemigo lograba llegar a ellos, entonces ellos envainaban sus espadas y luchaban ahí a brazo partido. Estar firmes es fundamental y es mucho más importante que lo que nosotros pensamos que debemos tener para hacer un ministerio efectivo. En tercer lugar, ahora en este pasaje, en este pedacito que estamos viendo acá, vemos que el Señor alaba. Esto es una de las cosas que más me choca a mí. El Señor llega y le dice a sus discípulos, ¿qué? Les dice en el 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¡Wow! Usted llega y oye esto. Imagínense que usted está ahí, ¿no? Que usted ha estado discutiendo. Yo he estado discutiendo con Asiel y con Iván. Iván y Asiel y yo hemos estado fajados. No, yo voy a ser primero, Y de pronto el Señor llega y me dice, esto, dice el Señor, ¿verdad? Ustedes son los que han estado conmigo. Ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Yo por lo menos ahora tengo que hacer así, bajar mi cabeza, y como Pedro lo hizo, echarme a llorar, ¿verdad? Decir, Señor, ¿cómo es que y cuándo es que yo he permanecido contigo en tus pruebas, ¿verdad? Si yo siempre te estoy fallando. Debemos descansar en el hecho, y podemos descansar solamente en el hecho de que la mente de Cristo es inalterable, y que Él prometido que estaremos con Él para siempre. Esto es nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fidelidad, nuestra perseverancia, lo que usted quiera decir, tiene que estar anclada en esto. El Maestro considera fieles a sus discípulos y nos considera fieles a nosotros, a pesar de nuestros pensamientos inicuos, de nuestras discusiones, de nuestra ignorancia, de nuestra falta de visión. Los corazones nuestros han estado derechos en la fe en Jesús, a pesar de nuestros errores. Nos puede faltar el conocimiento, tropezar muchas veces, carecer de la fe suficiente, pero una cosa sí debemos hacer, y esto es amar al Señor Jesucristo con corazón, alma y espíritu enteramente. Bienaventurados los que podamos decir con Pedro, aunque avergonzados y tristes por nuestra infidelidad, Señor, tú sabes que te amo. Juan 21:15. Finalmente,
No voy a profundizar mucho, voy a saltarle por arriba prácticamente a la promesa de comer y beber en la mesa de nuestro Señor. Nosotros tuvimos la oportunidad de explorar algo de esto en nuestras clases de los miércoles, en nuestros encuentros de los miércoles. Simple y llanamente podemos decir que sea como sea ejecutada los detalles de esta promesa, todos los fieles recibirán una recompensa en los cielos que será incomparable al servicio, ¿verdad?, que hemos ejecutado, al servicio que hemos prestado a nuestro Señor. Pedro. Vamos a Pedro. Lo primero que encontramos en el pasaje de Pedro, y esto lo vemos a partir de 22:31, en Lucas 22:31, es el hecho de que tenemos que recordar que hay un enemigo formidable, que aunque su influencia ha sido limitada bastante, hemos usado repetidamente la imagen del perro fiero que está con una cadena bien corta, ¿verdad? Pero aún es un perro fiero y no podemos ignorarlo. En ese momento en que el Señor está hablando con ellos, los discípulos ignoraban cuán cercano y cuán poderoso estaba Satanás, ¿verdad? Cuánto poder se le había dado a Satanás en ese momento para atacarles. Él quería arruinarles aunque ellos no lo sabían. El diablo, el maligno, el engañador, hemos hablado de esto en otras oportunidades. Los cristianos casi siempre nos ponemos en dos posiciones extremas. Satanás no existe, que por cierto el cristiano que diga o no tiene ninguna influencia, el cristiano que diga eso debe revisarse un poquito, o nos ponemos en el otro extremo. Satanás está en todas partes, Satanás todo lo puede, Satanás es un enemigo insuperable y cada vez que yo meto la pata, ¿la culpa es de quién? De Satanás. Nosotros tenemos en las Escrituras el lugar correcto de Satanás, un lugar ahí donde nosotros tenemos que estar. Satanás, sin embargo, nosotros sí sabemos que fue el que introdujo el pecado en el mundo, al tentar a Eva. Él es el que se describe en el libro de Job como uno que anda, ¿qué?, recorriendo, ¿verdad?, merodeando la tierra. Es también el que el Señor le llama el príncipe de este mundo. Es también del que Pedro dijo, precisamente, una de las cosas que nosotros tenemos que sacar como conclusiones es que cuando el Señor permite que Satanás nos zarandee, ¿verdad?, nosotros podemos aprender de esto, como Pablo de su aguijón, ¿verdad? Nosotros podemos aprender de esto porque una vez que la fe nuestra se ha mantenido firme y mediante el Señor nosotros hemos logrado pasar por esta prueba, nosotros podemos retornar a nuestros hermanos en particular y ministrarles. Es una de las cosas más feas que se ve en la iglesia, es la frialdad. Yo creo que nosotros como pecadores deberíamos estar dispuestos a ministrar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas más como pecadores redimidos por la sangre de Jesús, pero pecadores. Nosotros deberíamos estar más sintonizados, deberíamos ser más mansos, deberíamos ser más humildes, recordando como dijo Pablo: vosotros que sois espirituales, si es que sois espirituales, decía Pablo, no se lo estoy diciendo yo a ustedes, ¿verdad? Restaurar al caído, ¿verdad?, como si fueran ustedes. Como nos gustaría que a nosotros nos restauraran, así debemos restaurar a las gentes. Segundo lugar, descubrimos un gran secreto para los creyentes que perseveran en la fe. Y lo dice aquí. Leemos que el Señor dice: Pedro, estaré orando por ti para que tu fe no falte. De aquí se desprende que fue por la intercesión de Jesucristo que Pedro no se apartó totalmente de la fe.
En cuanto a nosotros, la mera existencia de la fe en nuestros corazones es un verdadero milagro. La gracia sigue viva en nuestros corazones, porque nuestro Señor insiste constantemente por nosotros delante del trono de la gracia. La gracia sigue viva por esto, y es así que recibimos fuerza para el combate diario todos los creyentes. Hebreos 7:25. Si queremos tener una visión clara de quiénes somos en Jesucristo, debemos explorar la visión clara del entendimiento del oficio sacerdotal e intercesor de Jesucristo por nosotros. A menudo en la iglesia del Señor nos centramos solamente en el hecho de lo que Cristo hizo pasado por nosotros. Hemos sido salvados, hemos sido traídos a vida eterna. Bueno, ¿y el Señor qué? ¿Está haciendo nada? El libro de Hebreos, por ejemplo, nos ilumina mucho al respecto. Porque Cristo vive, la fe nuestra no puede fallar. Debemos evitar pensar con muchos otros que han hecho que Jesús murió y lo tenían en un crucifijo. Jesucristo no solamente murió por nosotros. Dios permita que nunca olvidemos que Él está vivo, que Él está a la diestra del Padre, siempre intercediendo por nosotros los creyentes, disculpen. Y este oficio del Señor es tan importante como su muerte en la cruz hace más de 2000 años. Como Él vivió, como Él vive, así nosotros viviremos. Amén, aleluya. En tercer lugar, los deberes de todos los creyentes que recibimos misericordia de parte de Jesucristo es traer misericordia al cuerpo del Señor. Aquellos que hemos caído, como decía antes, y hemos vuelto a levantarnos, podemos advertir a otros a resistir la tentación de la restauración del pecado por parte del Señor, de las misericordias que no cesan, de su gracia sublime. Podemos advertirles a nuestros creyentes, amigos, a los creyentes miembros de nuestra congregación y a otros sobre el descuido de orar. El hermano así él hoy estaba hablando de esto. Cuando nosotros leemos de la armadura del Señor, nosotros a menudo pensamos que tenemos que ponernos la armadura en el momento que se pone mala la cosa, cuando se pone duro el combate. Por allá por la casa, no creo que se lo llevó. Hay un librito que yo le compré a Luis, a mi hijo, que se llama El libro de cheque de Dios. Son básicamente meditaciones, ¿verdad? Meditaciones de Spurgeon. Y es una manera de que nosotros nos preparemos cada día. Para usted sacar dinero del banco, ¿qué tiene que hacer usted? Poner dinero en el banco, ¿verdad? Esto no es como la tarjeta de crédito. A menudo nosotros queremos venir a apelar a las reservas espirituales nuestras, como si fuera la tarjeta de crédito. Pero hermanas y hermanos, esto no funciona así. Esto es como el banco. Si no depositaste, en el momento de la dificultad no vas a poder sacar de allí. Y después de esto vienen unas instrucciones inesperadas, porque son contradictorias con lo que Jesús dijo a sus discípulos mucho antes, por ejemplo en Lucas 9. En aquella ocasión, después de darles el poder y la autoridad para curar y expulsar demonios, les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Lucas 9:3, por ejemplo, lo dice así, textualmente. Los discípulos no se llevaron casi nada en ese viaje misionero, pero tampoco les faltó nada. Dios suplió. Sin embargo, ahora está distinto. Ha llegado el momento, a partir de este momento, de este tiempo, en que los discípulos llevaran un poco de comida y dinero con ellos. Hay un momento y un lugar para vivir la pobreza total, sin ninguna propiedad que se pueda llamar propia, pero también hay un momento y un lugar para trabajar duro y planificar con antelación. El pueblo de Dios vive hoy en Lucas 22. Nosotros vivimos hoy en Lucas 22. No en Lucas 9. Todo creyente está llamado a vivir en total dependencia de Dios para cada necesidad diaria. Amén. Pero esto no significa que todo cristiano o todo misionero deba presumir
de que Dios suplirá sus necesidades de la nada todos los días. Es correcto y bueno que las personas en el ministerio hagan provisión para sus necesidades futuras, mientras que al mismo tiempo confiamos en Dios. El Señor nos deja usar los dones que nos ha dado en tanto que Él retorna. Podemos hablar, actuar, dar ayuda a la obra del Señor como si todo dependiera de lo que nosotros hacemos. Todo esto sin olvidar que el éxito de la obra del reino depende enteramente de la bendición de Dios. J.C. Ryle, que fue un predicador inglés del siglo XIX, dijo: esperar el éxito solamente con nuestras espadas y nuestra bolsa es orgullo y fariseísmo. ¿Por qué? Porque estamos confiando solamente en lo que nosotros tenemos como seres humanos. Pero, por otra parte, el hermano Ryle dijo esto también. Él dijo que esperar el éxito sin espada y sin bolsa es presunción y fanatismo. Esto fue dicho en el siglo XIX. Nosotros debemos hacer como Jacob cuando viene al encuentro de Saúl. ¿Qué hizo Jacob? Jacob primero, ustedes saben, envió todos estos rebaños, envió, ¿verdad?, todo lo suyo delante para apaciguar. Hizo todo lo posible para apaciguar a Saúl. Y luego, ¿qué hizo? Pasó la noche orando antes del encuentro. No se trata que nosotros hagamos solamente esto ni solamente aquello, por cierto. Desde un punto de vista práctico, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta es que no podemos descuidar ningún aspecto de lo que se nos enseña en la Biblia. Nosotros quizás nos concentremos solamente, porque nos atrae naturalmente, la escatología, ¿verdad? Otros nos concentraremos solamente en la dispensación de la gracia de Dios. Otros nos concentraremos solamente en el hecho de que desde el principio Dios tenía un plan de salvación. Todo esto es correcto, hermanas y hermanos, pero nosotros que traemos que traer adelante todo, ¿verdad?, todas las riquezas que nos han sido dadas en la Biblia. Lo más importante es que Jesús le dijo a sus discípulos, se refería a lo que estaba a punto de hacer por la salvación de ellos. Él prácticamente está tratando de explicarle, ¿verdad? No es solo la intercesión de Jesús lo que salva, sino que su expiación. La muerte que murió por nosotros cuando fue crucificado entre dos ladrones. La nueva situación del ministerio de los discípulos, la que requería la bolsa de dinero, la alforja, la espada, estaba relacionada con el cumplimiento de una promesa largamente esperada. Jesús dijo: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contada con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, ¿verdad? Nosotros perfectamente podemos entender que los discípulos no entendieron aquello, ¿verdad? Es muy dudoso. Ellos lo entendieron más tarde, pero en ese momento parece que se perdieron lo que estaba diciendo el Señor. En lugar de captar el punto espiritual que Jesús estaba planteando, todavía estaban interpretando todo literalmente. Y es por eso que le dicen: bueno, Señor, aquí hay 2 espadas, ¿verdad? Si tú estás hablando de espadas, bueno, mira, aquí tenemos 2, no hace falta ir a comprar ninguna. Jesús dice: basta. Él no estaba diciendo que hubiera suficientes espadas, probablemente no estaba diciendo esto, sino que era suficiente seguir hablando de eso. Los discípulos aún no podían entender lo que Jesús realmente estaba haciendo por su salvación. Y no lo entenderían hasta que Jesús siguiera adelante, lo hiciera, muriera sacrificialmente, ¿verdad?, y de una manera expiatoria, fuera sepultado, resucitara, ascendiera. Recordemos que aún cuando van caminando estos discípulos por la calzada, por la carretera de Maús, que el Señor va con ellos caminando, ellos dicen: óyeme, ¿y cómo tú no sabes lo que pasó? ¿Verdad? Nosotros que confiábamos que este iba a ser el Mesías, resulta que lo mataron y lo sepultaron,
Y nosotros ahora, ¿qué vamos a hacer? Cuando Jesús murió en la cruz, estaba pagando el precio por el pecado de Pedro. Y Pedro tenía muchos pecados, pero nosotros conocemos uno inmediato aquí, que ocurre un poquito más adelante. ¿Cuál es? Él negó al Señor, ¿verdad? Él fue un negador del Señor. No, yo no lo conozco. ¿Quién? ¿Cristiano yo? No, yo no. Yo no sé si aquel será, pero yo no soy. No. Jesús murió por Pedro. Él murió como un negador de la fe. Pero no fue solamente por los pecados de Pedro que Jesús murió. Cualquiera que sea el tipo de pecador que somos nosotros, Jesús murió por ese pecado. Porque nosotros entendemos verdaderamente que Jesús murió por los pecados pasados, los presentes y los futuros de todos los que han confiado en Él, ¿verdad? La fe nuestra fidelidad en Jesús está basada no en cómo nosotros nos sentimos, sino en lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Si es por lo que sentimos, bueno, cuando no está el grupo de alabanza cantando a nuestro lado, estaremos perdidos, ¿verdad? Cuando no tengamos la oportunidad de leer uno de estos pensamientos diarios que un servidor suyo, por ejemplo, pone a cada rato en el chat, entonces estamos perdidos. En el momento de la tentación, en el momento más duro, nosotros no tenemos esos recursos a mano. ¿Qué tenemos nosotros entonces? Nosotros tenemos lo que hayamos sido capaces de almacenar, lo que hayamos sido capaces de atesorar sobre nuestras rodillas, orando. Jesús no era un pecador, pero estaba muriendo en lugar de los pecadores, y por lo tanto Dios lo contó como un pecador en la cruz. Esto es la expiación. En términos de la justicia de Dios, Jesús murió como un pecador mentiroso, perezoso, ladrón, adúltero, lo que usted pueda imaginar. Un asesino, como padre, como Pablo, ¿verdad? Por los patricidas, por los parricidas, por los infanticidas, por todos murió Jesús. Pero si escuchamos a Jesús hoy en día y miramos lo que hizo en la cruz, entonces podremos entender su obra salvadora. Jesús fue contado entre los transgresores como nosotros, para que en Él seamos contados entre los justos ante Dios. La justicia nuestra nos es imputada por Jesucristo, ¿verdad? Como mismo cuando los israelitas untaron la sangre alrededor de los dinteles de sus puertas, ¿verdad? Y el ángel de la muerte pasó sobre ellos. El ángel de la muerte, como yo compartí el otro día, no entraba a las casas a mirar y preguntar, ok, ¿ustedes que están aquí son justos o no son injustos? ¿No? Todos aquellos que tenían la sangre del cordero untada vivieron, y el que no fue muerto. Jesús, repito, fue contado entre los transgresores como nosotros, para que en Él seamos contados entre los justos ante Dios. Yo quisiera exhortarle a cualquier persona que esté aquí, si no lo ha hecho hasta ahora, que crea en la obra salvadora del Salvador del pecador. Aquellos que ya hemos confiado, tenemos que recordar que Él está orando por nosotros ahora mismo, para que nuestra fe no falle. Porque si fuera por nosotros solamente, no llegaríamos muy lejos.